Magnets presenta... Saludos y bienvenidos a Bully Magnets. Yo soy Reinhardt y en esta ocasión quiero platicarles sobre un elemento de la moda coreana. Un accesorio que se ha vuelto muy popular gracias a las películas y series que se producen en este país y que ha logrado consolidarse como uno de los elementos de la moda de la actualidad, a pesar de ser algo que tiene cientos de años de antigüedad y que además tiene una carga simbólica muy importante. Me refiero al gat, el sombrero negro tradicional de la cultura coreana. A mí me dio mucha curiosidad cuando se lo vi puesto a los Saya Boys, los villanos de la película de K-Pop Demon Hunters, y me dio aún más curiosidad y un poco de risa cuando se lo vi puesto al pequeño cuervo de 6 ojos que les ayuda. Así que bueno, dejen desarrollo un poco más la idea y les platico de dónde viene este sombrero y qué significa. Nuestra historia nos lleva a la Corea del siglo XIV durante la dinastía Joseon. Allí se aplicaba un examen que podía cambiar tu vida y darte poder, riqueza y prestigio. Y no solo a ti, sino a toda tu familia. Me refiero al Hwageo, el examen nacional de servicio civil. Y es que la tradición neoconfuciana que propagaba el Estado decía que solo los más capaces deberían de tener derecho a administrar las labores del reino. Y para encontrar a los mejores se aplicaba el Hwageo, el examen que permitía que cualquier hombre que fuera capaz del reino tuviera acceso a las altas esferas del poder. Y esta narrativa es muy importante, pues hacía pensar a todos que las familias de las personas sin rango, los Jungjing, podían tener acceso a los grandes cargos del poder, justo como lo hacían los hijos de las familias de élite, a las que se les conocía como Yangbang. Esto era muy importante para la dinastía, pues le daba legitimidad, al argumentar que sin importar cuál fuera tu origen, igual tenías la oportunidad de destacar y ascender a las grandes esferas del gobierno. Sin embargo, tener derecho a realizar el examen no era cosa fácil. En primer lugar, solamente lo podían realizar los hombres, y estos no podían ser hijos de madres divorciadas, de familias de esclavos o de familias con antecedentes penales en alguno de todos sus miembros. Es decir, se cuidaba mucho que quienes presentaran el examen fueran parte de familias honorables y puras. Pero todo eso no era la verdadera barrera. Prepararse para el examen implicaba una inversión económica muy fuerte por parte de las familias. Hablamos de un sistema de tutores particulares y colegios que se tenían que pagar por más de 15 años, empezando por el Seodang, la primaria. Quienes aprobaban ascendían al Seowang y finalmente un grupo selecto iba al Songyangwang, la escuela de élite dedicada a los aspirantes del examen. Como se pueden imaginar, este proceso era largo y muy lento, por lo que a veces las fortunas enteras de una familia se dedicaban en invertirse en uno solo de sus miembros, que dedicaría su vida para estudiar y pasar el Hwageo. Así que al final, esto no era solo una prueba de talento e inteligencia, también era una prueba de resistencia económica, lo cual claramente dejaba afuera a la mayoría de la población. Así, los hijos de las familias adineradas tenían la oportunidad de presentar el examen en varias ocasiones, mientras que los hijos de las familias comunes tal vez tendrían la oportunidad de presentar el examen una vez en la vida. Ya se imaginarán el peso que caía sobre los hombros de esos estudiantes. Finalmente, piensen en el Hwageo como un elemento transformador que podía cambiar la vida de los alumnos y de sus familias enteras, pero que al mismo tiempo era un instrumento que permitía sostener el status quo de las familias de las élites. Pero bueno, dejando todo eso de lado, déjenles platico de qué se trataba el examen. Este era una tarea titánica y consistía en una serie de pequeñas pruebas y exámenes hasta llegar al más temido de todos, el Munhwa. Allí se pedía que los aspirantes dominaran los 4 libros y los 5 clásicos del confucianismo, así como su interpretación ortodoxa que manejaba el Estado. Además de eso, se pedía el dominio de al menos 1000 variaciones de los caracteres chinos, así como una comprensión profunda de todas las leyes del reino. Una vez superadas todas estas pruebas,
los aspirantes tenían derecho a presentar el verdadero examen final, el Gyeonsi, un examen que se hacía dentro de las puertas de palacio en presencia del mismísimo rey. Allí se le pedía a los estudiantes que redactaran un ensayo sobre una problemática social, que compusieran poesía y que demostraran su conocimiento profundo del canon confuciano y lo aplicaran a la realidad. Al final de todo esto, solo los 3 mejores promedios eran coronados como los aprobados del Hwageo. Así, ser uno de los seleccionados era algo completamente transformador, no solamente para el individuo y sus familias, incluso lo era para las poblaciones donde estos residían, pues haber aprobado el Hwageo era un prestigio tal que daba riqueza, poder y toda clase de favores por parte de la dinastía, así como extensiones fiscales y ser algo laxo con las leyes del reino. El poder del Hwageo era tanto que si alguien lo aprobaba, su influencia se iba a ver reflejada incluso en generaciones venideras. Pero bueno, al final del día todos se tenían que enterar quiénes aprobaron el examen. Y para hacerlo, el gobierno tenía una manera muy clara y contundente de comunicarlo. Y es que otorgaba el derecho legal a los aprobados a utilizar el Huengip, el sombrero gat negro tradicional que al día de hoy podemos ver en las series y películas. Usar ese sombrero era un símbolo de poder. Además que dejaba ver que eras miembro de la alta burocracia del reino, pero sobre todo, que tenías un estatus intelectual incuestionable. Y así, la tradición de utilizar el sombrero gat negro como símbolo de las élites se mantuvo durante muchos siglos, hasta finales del siglo XIX, cuando se abolieron los sistemas de exámenes y el Hwageo. Aún así, y a pesar de las transformaciones y el tiempo, la cultura coreana sigue manteniendo la idea de que la única manera de tener un ascenso social es la alta capacidad académica e intelectual. Tanto es así que cuando se hacen los exámenes de admisión para la Universidad de Corea, el país se paraliza y se toma como un momento fundamental, clave y de la mayor seriedad para la nación. Pero bueno amigos, ahora lo saben, el sombrero gat no solamente es una vestimenta típica coreana, es también un símbolo de estatus, poder y conocimiento. Lo cual me hace regresar al tema de las K-Pop Demon Hunters y preguntarme, ¿los Saya Boys aprobaron el Hwageo? Y más importante aún, el pajarillo de 6 ojos que los acompaña porta el sombrero con mucha seguridad. ¿Él también aprobó el examen? Los leo en los comentarios.